fenómeno que se repite de hace muchos años en las rutas de la provincia de Córdoba, que son las tormentas de tierra, las que ocurrieron hace aproximadamente 11 años, cuando se empezaron a registrar las primeras tormentas grandes. Eran tormentas que podían tener tierra 500 metros hacia arriba y más de 10 kilómetros de ancho, con una densidad de polvo tan grande que repentinamente oscurecen todo por completo y no se ve absolutamente nada. Es peor que una niebla cerrada. Con eso se encuentran los automovilistas cuando los sorprenden estas tormentas de tierra. Ayer hubo un siniestro sobre la autopista Córdoba-Rosario, donde ocurrieron aquellos dos trágicos episodios en el 2009 y en el 2010. Y simultáneamente ocurrió otro aquí en la ruta 19, entre Mi Granja y Malvinas Argentinas. Aquí todavía hay dos de los camiones involucrados y uno de los vehículos menores que tuvieron que frenar porque si no frenaban chocaban un camión y un auto. Y en esos segundos son chocados de atrás. Vos sos uno, Víctor, de los que estaban en este vehículo con tu hermano y dos sobrinitos. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Yo viajaba en la parte trasera con mis sobrinos al lado y la verdad que la tormenta de tierra eran como bancos de tierra, y en un momento la que vimos era como si fuera una cortina que no se veía absolutamente nada, como vos decías recién, espesa que una neblina. Y eso es repentino, son segundos. En realidad había mucho viento de cuando salimos, nos agarró a mitad de ruta antes de llegar a Malvinas, y cuando llegamos acá a esta zona, sobre la banquina del lado izquierdo de la ruta, había un chico que nos hacía señas, que yo intuyo que es del choque que hubo un poquito más adelante, porque fue dividido como en dos tramos, digamos, el choque. Y él nos hizo señas que frenáramos. Entonces, cuando nosotros no veíamos nada, absolutamente, atrás de esa cortina, por decir, de tierra. Cuando frenamos, había un auto delante nuestro y un camión. Y cuando yo miro a la izquierda, este chico que estaba haciendo señas para que los vehículos frenaran, se fue, supongo que a la parte de adelante del accidente, y quedamos expuestos porque los vehículos que venían atrás no tenían quien les avisara lo que estaba pasando después de... Y ahí los chocan. Y ahí nos impactaron fuertísimo de atrás, sin frenar, y bueno, se sentían explosiones, porque son explosiones cuando te impactan, y atrás chocaron 4 autos más en la misma cadena que la nuestra. Al margen de lo que fue el choque, bueno, damos gracias a que no hay que lamentar víctimas fatales, solamente el impacto es fuerte porque me duele todo, pero tenemos que agradecer que no pasó nada, que estamos todos sanos. Tus sobrinos que estaban al lado, vos estabas sentado en el asiento trasero y aún así no te ha pasado nada y estabas con tus sobrinitos muy chiquitos. Yo estaba sentado atrás del asiento del conductor y mis sobrinos estaban a mi derecha, 2 nenes, mi sobrina Emma de 6 años y mi sobrino Benjamín de 4. Ellos iban... También. Están bien, estuvieron en observación hasta las 8 de la mañana, que los atendieron, le dieron una muy buena atención en el hospital de niños, los derivaron de acá los llevaron en ambulancias, y estuvieron en observación hasta las 8 de la mañana, donde bueno, el diagnóstico de ellos es bueno, no tienen nada, solamente los golpes, y tienen que estar en reposo unos días. Víctor, muchas gracias, disculpa la molestia. No es molestia, gracias. Ellos son el dueño, uno de los que protagonistas. Estuvieron aquí en el accidente, todavía están esperando que vengan a retirar el vehículo, y por eso sigue la ruta con un control policial para disminuir la velocidad en este tramo, porque es riesgoso. Es como dicen, el viento viene y de repente se encuentran con una cortina marrón que no se ve absolutamente nada. Es la peor circunstancia que uno puede tomarse cuando viene una ruta que la velocidad máxima es 110, 120 kilómetros por hora. Lo mismo ocurrió en el 2009 en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Laguna Larga aproximadamente. Y después, un año después, en el 2010. La del 2009 fue tremenda, hubo 3 personas fallecidas. Y la del 2010 fue catastrófica. Esa vez nos tocó cubrirlo y fue realmente impactante ver esta misma imagen, pero repartida a lo largo de más de 3 kilómetros. Había autos, camiones, camionetas desparramadas por todos lados. El primer choque se produce en la mano que va desde Rosario a Córdoba. Allí quedan involucrados 3 camiones, una camioneta y 5 autos.
en el cantero central un vehículo con un camión que lo atrapa. Es una historia terrible. Es un hombre que ve la situación, se percata de lo que estaba ocurriendo, sale de la ruta. Como venían vehículos en la mano derecha donde él venía, él viajaba de Córdoba hacia Rosario, atina a ingresar al cantero central pretendiendo tener seguridad, pero se da cuenta que la situación es muy complicada, se baja del auto para poder sacar a toda su familia que viajaba con él. ¿Y saben qué pasa? Un camión hizo la misma maniobra en sentido contrario y termina chocando contra el auto, muere toda la familia. Entonces son situaciones muy difíciles. Uno dice, ¿por qué no tomé tal decisión de correrme? Aún en ese caso, en el 2010, la persona pudo tener la mente fría como para decir, salgo de la ruta. Salió de la ruta, quiso sacar a su familia del auto para protegerla y termina chocándole un camión porque es incontrolable la situación que se produce en tan solo segundos. Otras personas lograron hacer lo mismo, volantear a la derecha, tomaron la banquina. Me tocó hacer un testimonio de una persona que siguió con el vehículo hasta chocar contra el alambrado del campo y siguió incluso 4 o 5 metros más, y esa persona había logrado salvar su vida, pero es cuestión de milésimas de segundos. Después de estos episodios, esa última vez en el 2010, se contaron 9 personas fallecidas y 12 personas heridas. Un año antes, 3 fallecidos y 5 heridos. En la última, después del último accidente, hubo todo un proceso muy extenso de análisis de qué había pasado, qué medidas se podían tomar, se debatió en la legislatura, y lo más sorprendente es que un especialista, experto en clima, que fue durante muchos años el director del aeropuerto, perdón que me he confundido, el director que hacía justamente el análisis del clima en el aeropuerto, cuando se retira, hace todo un sistema informático que permite prevenir este tipo de situaciones. Se iba a poner en marcha, se iba a aplicar en la provincia de Córdoba, se hizo una experiencia piloto que funcionó y después lamentablemente nunca más se utilizó, y no hay una manera de prevenir este tipo de accidentes, evidentemente, porque siguen ocurriendo. En esta oportunidad fueron 2 simultáneamente en 2 rutas, justamente en el lugar donde siempre ocurren. Este tramo es muy peligroso y para futuras situaciones, cada vez que hay viento aquí, muchas veces se generan tormentas de tierra. Escuchemos a uno de los abogados que en aquella oportunidad fue protagonista, que impulsó las causas y las denuncias de los damnificados en los accidentes del año 2009 y 2010, y él nos cuenta todo el derrotero y qué se logró, o si no se logró nada después de aquella terrible experiencia. La Fundación por Rutas Más Seguras propuso un sistema que en aquel momento tuvo bastante conocimiento, que se llama SIGELTEM. Este sistema todavía está no implementado, pero sí de forma privada, y que prevenía con 72 o 48 horas de anticipación tormentas de tierra, granizo, tormentas eléctricas, neblina y lluvia intensa. Es decir, esto también hubiese prevenido, si se hubiese implementado, la inundación de Sierras Chicas en el 2015. Después del 2009, con la denuncia de la policía caminera y todo el diálogo que hubo en el medio, el gobierno decide hacer una prueba piloto del sistema SIGELTEM por una tormenta que venía en ese momento en la ruta de Carlos Paz, por toda la ruta de Carlos Paz, Cosquín, y se implementa mediante el sistema operativo EOLO. Da resultado excelente, se va anticipando a medida porque tenía un error de 30 minutos más, 30 minutos menos, entonces se van cortando las rutas, pasa la tormenta, se sigue, pasa la tormenta, se sigue. No hubo una sola colisión, no hubo un solo lesionado, y no obstante eso, no se implementó el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que los que ahora han sido damnificados tienen un antecedente para reclamarle a la provincia por una clara negligencia, o lo que se llama en penal dolo eventual. Es decir, cuando vos
podés prevenir algo, tenés los medios para prevenirlo y sin embargo descartás el resultado. La reflexión sería, por favor, señor gobernador, provincia, ocúpese del tema. Están en juego vidas humanas, y las están rechazando desde hace 11 años.